Hola a todos, mi nombre es Lines Roncayo y hoy quiero hablarles sobre un tema central dentro del Sistema Internacional de Derechos Humanos, los órganos de tratado del Sistema Universal de Protección. Estos organismos son creados por la Organización de Naciones Unidas y cumplen una función esencial: vigilar que los estados cumplan los pactos y convenciones internacionales en materia de derechos humanos que ellos mismos han firmado. En otras palabras, no basta con que los países digan que protegen los derechos humanos, deben demostrarlo. Y esa es la tarea de verificación que realiza precisamente estos órganos. Los órganos de tratado son comités de expertos independientes que supervisan la aplicación de los principales instrumentos internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos a la Convención contra la Tortura. Cada órgano se crea a partir de un tratado específico, por eso se llama así, órganos de tratados. Su función principal es vigilar, evaluar y orientar a los estados en el cumplimiento de sus obligaciones. Para hacerlo utilizan distintos mecanismos, como por ejemplo, la revisión periódica de los informes que cada país debe presentar. Segundo, la emisión de las observaciones generales que interpretan el alcance de los derechos. Y la recepción de denuncias individuales cuando una persona considera que su Estado violó un derecho protegido por un tratado. En pocas palabras, estos órganos convierten los compromisos internacionales en acciones concretas y les dan voz. Voy a presentarles tres de los más representativos. Primero, el Comité de Derechos Humanos. Este comité fue creado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. Está compuesto por 18 expertos independientes y se encarga de monitorear derechos tan básicos como las libertades de expresión, el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la protección frente a la detención arbitraria. Además, puede recibir comunicaciones individuales, es decir, denuncias de personas que afirman que su Estado ha violado alguno de esos derechos, siempre que el país haya aceptado esa competencia. Está el Comité contra la Tortura. Este órgano vigila el cumplimiento de la Convención contra la Tortura y otros tratados o penas crueles, inhumanos o degradantes de 1984. Su misión es clara: prevenir la tortura en cualquier circunstancia, incluso en casos de guerra, terrorismo o inseguridad. El comité realiza visitas, emite recomendaciones y exige a los estados investigar y sancionar los actos de tortura. Es uno de los comités más firmes en señalar prácticas de abuso policial, condiciones carcelarias, inhumanas o tratos degradantes. El Comité para la Eliminación de Discriminación Racial es otro de los comités que les voy a presentar hoy. Fue el primer órgano de tratados creado en 1965 por una convención internacional sobre eliminación de todas las formas de discriminación racial. Supervisa que los estados eliminen leyes y prácticas discriminatorias y promuevan políticas de inclusión. Sus decisiones han sido clave en temas como el tratado o como el trato a las comunidades indígenas, minorías étnicas y migrantes. Estos comités no solo vigilan, sino que establecen estándares internacionales que luego influyen en las constituciones y tribunales nacionales. Por ejemplo, muchas cortes latinoamericanas, incluyendo la Corte Constitucional de Colombia, utilizan estas observaciones de estos comités para interpretar derechos fundamentales. Con el tiempo, estos órganos han evolucionado para responder a nuevos contextos y desafíos. Hoy enfrentan temas que antes no se estaban en el radar. El impacto de la inteligencia, por ejemplo, artificial en la privacidad y la libertad. El cambio, por ejemplo, climático como amenaza a la vida y al territorio. Y la violencia de género y los derechos LGBTIQ+. O, por ejemplo, la protección migrantes y refugiados. Además, la coordinación entre los diferentes comités ha mejorado. Actualmente trabajan
en armonizar sus procedimientos para evitar duplicidad y hacer más efectiva la supervisión. Incluso se ha propuesto la creación de un mecanismo único de seguimiento para fortalecer el sistema universal. Bueno, en conclusión, los órganos de tratado son columna vertebral del sistema universal de derechos humanos. Son la conciencia jurídica del planeta, los que le recuerdan a los estados que firmar tratados no es un acto simbólico, sino un compromiso ético y vinculante. Gracias a ellos, el ideal de dignidad humana que proclamó la Declaración Universal de 1948 sigue siendo una meta viva, no una simple promesa. Gracias por su atención.